Está... Se cortó justo cuando estábamos explicando. Pero, Alejandra, realmente tu internet hace mucho ruido. Vos no hiciste ver todavía. Por eso a lo mejor se te corta a cada momento. Profe, yo estoy usando dos internet, tengo el de personal y el de Tigo. ¿En serio? Hace un ruido Sí, terrible el tuyo. qué raro, porque inclusive lo tengo silenciado cada vez que no. ¿Estás segura que es el mío? Sí, estoy segurísimo. El tuyo es. Voy a tratar de ver cómo solucionar Tenés que entonces. ver Por, para que no te por ahí es el auricular. ¿Continúa el ruido? No, ahora no. El auricular es entonces. Puede ser. Ya, ¿O ya. vos no atendés mensajes así mientras estamos? No, no, no atiendo mensajes. Entonces debe ser tu auricular. Llegan de los mismos grupos de sociología y eso, pero no atiendo los mensajes. Ah, entonces es tu auricular, porque de repente si estás abriendo los mensajes puede ser también, ¿verdad? Ah, Porque ya, no, 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 sí, es el tuyo. ya. No estoy pudiendo alzar como siempre. Quiero alzar mi clase como para que vayamos analizando paralelamente, Perfecto. ya que no pudieron bajar. Pero ustedes no tienen en sus celulares Para entrar directamente a la plataforma, dice usted, profe. para ver la lección de hoy. Porque no, Ahora está en blanco la pantalla. no estoy pudiendo. Yo, por ejemplo, imprimí, había sido, profe, tu clase de hoy. Tengo Sí. impreso. Ah, qué bueno. ¿Quiénes son los que imprimen? Les va a servir mucho eso en el momento del examen. Yo imprimí también, profe. Ah, ahí ya sale, Sí, ya. ya. Bueno, les va a ayudar mucho tenerlos todas las lecciones impresas, porque entonces ustedes ahí va a ser como rendir el libro con libro abierto, ¿verdad? Tienen el texto, pero por ejemplo van a ver ciertos ítems que va a ser directo a las reglas, ¿verdad? De acuerdo a las reglas, hacer la selección múltiple. En ese momento les va a servir mucho todo lo que estamos desarrollando ahora. Y en otro momento van a tener su texto y el análisis del texto. Porque como les decía, vamos a estar de las dos unidades. Van a dar sus exámenes de las dos unidades. Y saben que en la primera unidad directamente es todo sobre texto, ¿verdad? Idea principal, idea tema, idea central, todo eso, significaciones de sinonimias, significación contextual, antonimias, todo lo que fuimos abarcando, ¿verdad? Entonces, eso va a ser en base al texto. Y acá, si entraron ya, vieron que el tema de hoy, como les estaba diciendo es el acento diacrítico en monosílabos, ¿verdad? Y todo lo que la explicación que les di es para llegar a esta pequeña conclusión que tenemos acá como regla, pero que necesariamente tenemos que tener toda esa explicación para entender esto. Y a partir de ahí vemos que el acento, como yo bien les dije ya, el acento diacrítico en monosílabos son
¿Cuáles son los monosílabos? Las palabras de una sola sílaba. Mi, de, se, de, tú, sí, más, el, fe, dio, vio. Son algunos ejemplos. Existen muchísimas, ¿verdad? Y ahí se dan cuenta como de me corrige porque supuestamente está ahí en forma de... Y todas estas palabras, son monosílabos, son palabras de una sola sílaba y conceptuadas como palabras porque tienen una significación dentro del texto, dentro del discurso hablado. Son monosílabos y por regla general los monosílabos no se acentúan diacríticamente. Eso ya concluimos, podemos concluir ahora, después de todo lo que estuvimos hablando en la clase, en la otra fase. Acentuación, y de ahí bajamos a la acentuación de los monosílabos. Pero cuando rompemos esta regla que estuvimos leyendo arriba, que los monosílabos no se acentúan, cuando se rompe esta regla, necesariamente se debe romper cuando necesitamos acentuar esos monosílabos. Y ya sabemos que los monosílabos son las palabras de una sola sílaba. Entonces, a partir de ahí tenemos la definición. Los monosílabos no se acentúan, salvo en las situaciones en que puedan confundirse con otras palabras que tienen diferentes funciones gramaticales. ¿Y cuáles son esas funciones gramaticales? ¿Cómo vamos a reconocer? A través de las significaciones. Diferentes significaciones dentro del texto. Y analicemos los casos concretos. Y acá tenemos los ejemplos de los casos concretos. Tenemos una palabra que es él. Él cuando está tildada o cuando está acentuada fonéticamente nada más. Y no lleva tilde cuando está en función de artículo. Lleva tilde cuando está en función de pronombre y tenemos ahí el ejemplo. Él, que es el pronombre que le sustituye al sujeto. Él, no el hombre. Él, cuando está como sujeto. Él tendrá el estuche. Ahí sí, el estuche ahí sí está en función de artículo. El estuche está dentro del sujeto, está en función de artículo. Entonces ahí tenemos que ver por qué nos dice funciones gramaticales, porque acá está la función, se demuestra la función gramatical. Él, si está como pronombre, cumple una función gramatical. Él, si está en función de artículo, tiene otra función gramatical. ¿Y cómo vamos a diferenciar esas funciones gramaticales? ¿Cómo vamos a diferenciarnos? Dice, a través gracias a la acentuación monosílabo, del monosílabo. ¿Y cuándo se acentúa ese monosílabo? ¿Cuándo decimos que se acentúa ese monosílabo? Cuando se está acentuando en forma diacrítica, ¿verdad? No me digan lo que es mi... Bueno. Después tenemos otra palabra de, que puede estar dentro del texto. Todo es dentro del texto. Todo es cuando hablamos de texto, sabemos que hablamos de texto oral o texto escrito. En función de preposición o en función de verbo dar. De, en función del verbo dar. De una moneda de 10. Cuando de 10 está ahí dentro de esa oración está en función de preposición. Y se dan cuenta cómo vamos a diferenciar el uso gramatical a través de la tilde, a través del acento diacrítico. Después tenemos te como pronombre sustantivo. Te, pronombre te, que sustituye a tú, ¿verdad? Te bebes ese y como sustantivo st. Entonces vemos ahí las diferentes funciones gramaticales. ¿Qué es lo que acá me pasó? Hice una... Tecleé demasiado, parece. Desactivar las teclas especiales. Tecleé demasiado.
Sí. Espera. ¿Dónde quedaste? Es que yo cuando estoy explicando, no, me emociono. T nos quedamos, ¿verdad? C. C puede estar como en función, ¿cómo puede estar dentro del texto? Cuando les digo funciones dentro, ¿qué función puede cumplir dentro de lo que yo estoy expresando? C en función de pronombre y en función de ser o saber, que son verboides que al conjugar se vuelven verbos, ¿verdad? Se sabe que lo sé. Sé en función de ser, de saber, y lo sé en función de pronombre. Cuando hablamos de pronombre, es lo mismo que estamos diciendo que le sustituye al sustantivo. Y sabemos que el sustantivo es el eje de toda la cadena hablada. Por ejemplo, el árbol. ¿Recuerdan? Estuvimos analizando el árbol y estuvimos viendo de cómo a través del pronombre se le hacía referencia al árbol en vez de decir el árbol, sino se. Sabemos que ese es un pronombre, sabemos que hace referencia, está lo mismo que estar diciendo el árbol. Esas son funciones gramaticales dentro del texto. Acá tenemos tú. Tú puede estar como adjetivo o puede estar como pronombre. Tú presentarás tu versión, adjetivo y pronombre, ¿ya? Mi como en función de adjetivo o en función de pronombre. Mi guitarra es para mí. Sí, en función de conjunción o pronombre. Si se lo ofrecieron, daría el sí. Sí es en función de pronombre y conjunción es sí. Más en función de conjunción o adverbio. Tengo más hojas, más no te lo doy. Conjunción. Ahí se dan cuenta. El primer más no tiene que tener acentuación ni como la máquina automático corrige. Porque ahí más hoja es conjunción. Y adverbio de cantidad, no, perdón, adverbio de cantidad es más hojas y conjunción más no te doy. Vamos a ver si no vuelve a corregir ahora para cuando ustedes. Entonces ahí tenemos adverbio y conjunción diferenciados por el acento diacrítico. Ejercicios individuales, que es aplicaciones, pero que y tienen que ver cuál de los monosílabos van a utilizar de acuerdo al enunciado, ¿verdad? Acá hay una observación que quiero que tengan bien en cuenta. Los monosílabos, esto no cambia, esto no se rompe, esta no tiene una diferenciación. Esto queda en su estado original, en sus inicios, en en la regla original de la lengua española. Esto no cambia. Los monosílabos dio, fe y vio no llevan acentuación gráfica, o sea, no llevan acentuación diacrítica, nunca, nunca. Por más que esté acentuado fonéticamente, no debe estar tildado gráficamente. Eso no olviden, por favor. Existen personas que no aprenden muy bien la regla y cometen ese error. Inclusive para nosotras que estamos en esto todos los días, de repente se nos confunde también. Hay algo que, porque yo siempre les voy a recalcar esto, porque yo siempre les estoy diciendo que ustedes deben leer buenos materiales, buena literatura, porque leyendo es que uno aprende.
Escuchando aprendemos en un 30%, leyendo aprendemos en un 100%. Por eso si nosotros, por ejemplo, estamos leyendo un texto lleno de errores ortográficos, es por lógica que voy a aprender eso como correcto y en un momento me puede traicionar, ¿ya? Aunque de repente cuando tenés mucha experiencia, en ese momento te puede ocurrir, es propio, te podés equivocar, te equivocas en ese momento, pero cuando tenés mucha experiencia después, cuando el cerebro está ahí reposando y descansando, te avisa, te hace un clic y te dice te equivocaste en algún momento, hubo un error de todo ese proceso. Pero de repente, como les decía, en un texto escrito que yo ya envié, si yo cometo ese error, ¿verdad? Y después me avisa mi cerebro, cuando tengo mucha experiencia, me dice, te equivocaste, pero ¿cómo voy a remediar más ese error yo? Ya cometí. Así que hay ciertas eh, originalidades en la lengua que por eso estudiamos, siempre les digo, etimológicamente hablando, de dónde vino de su origen. Hay ciertas reglas que no cambian del origen. Hay ciertas otras reglas que fueron cambiando y vamos estudiando, pero hay otras reglas que se mantienen en su originalidad, que eso no puede cambiar. Y estas son una de ellas. Así que nunca, nunca escriban porque queremos cometer ese error, porque al decir dio, ¿verdad? Pronunciar correctamente, él me dio, por lógica, esa fonética, y creemos automático el cerebro, de repente creemos que tenemos que tildar y cometemos ese error. Por favor, aprendan bien eso. Uso de tilde, diacríticos, monosílabos, aplicación. ¿Qué pasó? Se me recogió todo. Bueno, y acá, uso de tilde diacrítico en monosílabos, aplicación. Les vuelvo a recalcar acá, en el ejercicio, en el ejemplo anterior, les di en el mismo enunciado la utilización de ambos, ¿verdad? Para que vean de cómo en el enunciado tenemos que diferenciar si yo quiero estar en función de pronombre, no debo acentuar, si estoy en función de preposición, si puedo, si no. Voy a ir eligiendo si estoy en función, quiero utilizar en función de adverbio, tengo que acentuar diacríticamente, entonces para eso les puse ese ejemplo. Pero acá ya está más especificado. El sin tilde artículo, el abecedario con el ejemplo. El con tilde pronombre, él tendrá el estuche. O sea, ¿qué es lo que acá los uso en forma individual ya? De sin tilde preposición capitán de acero. De con tilde verbo dar, de una moneda al mendigo. T sin tilde en función, siempre es en función gramatical. Pronombre te bebes st. T con tilde sustantivo, ¿quieres más té? C sin tilde, pronombre personal, sé lo que dije. C con tilde, verbo ser o saber, se sabe que lo sé. Tú sin tilde, adjetivo, muéstrame tu libro. Tú con tilde, pronombre personal, tú presentarás tu versión. Mi sin tilde, adjetivo, en mi casa. Mi con tilde, pronombre es para mí. Sí sin tilde, conjunción, si la llamo, no salgas. Sí con tilde, pronombre, solo cree en sí mismo. Más sin tilde, conjunción, tengo más hojas. Y ahí está el mismo error que les dije, ¿recuerdan? Y te directo sale.
Directo, corrige. ¿Se dan cuenta cómo cuesta? Pero amigo, amigo. Ahí está. Vamos a ver si no vuelve a corregir. ¿Se dan cuenta? La máquina automática mientras nos damos vuelta él ya corrigió. Y si vos no te das cuenta, puede. Más con tilde, adverbio ya tengo, pero quiero más. Adverbio de cantidad. Y después ahí está el ejercicio a realizar, ¿verdad? Que tienen que ver si este ejercicio les va a ayudar muchísimo, porque tienen que reconocer qué función gramatical, en qué función gramatical está ahí el monosílabo. Y de acuerdo a eso, ver si va a tener un acento diacrítico o va a tener acento fonético, ¿ya? Porque todas tienen acentuación fonética, eso no olviden. La diferenciación está en, si esa fonética, voy a volver en una acentuación ortográfica, esa es la diferencia. Y a partir de ahí ustedes tienen que hacer el análisis y ese análisis les va a ayudar muchísimo a crecer en pensamiento, porque les va a ayudar mucho a la lógica. Así que hagan. Después está redactar con todo ejercicio que les va a ayudar muchísimo, porque vamos a recalcar, seguir recalcando, de que si no pongo en práctica no me sirve de nada. Porque a nosotros nos cuesta tanto, justamente por eso, porque a todos en la escuela, en el colegio nos enseñaron, en mayoría al menos nos enseñaron en forma de concepto, en forma de, como si fuera que nos están enseñando historia o geografía, pero no se puede enseñar como se enseña historia en forma memorística. Hay que enseñar con la práctica, porque es la única forma. Y eso es lo que de repente no hacemos porque cuesta mucho, es aburrido. No, en el sentido de aburrido que elaborar todo un proceso así cuesta mucho, ¿verdad? Y es más fácil llevar a lo memorístico, pero no sirve de nada. Porque te aprendes de memoria después, no sabes cómo aplicar, cómo llevar a la práctica y no te sirvió de nada porque está ahí un tiempito, después desaparece como conocimiento. No está como conocimiento a largo plazo, sino conocimiento a corto plazo. ¿Hablaron ya de eso con los profes? ¿No? Esto todo ejercitario. Todo es ejercitario ya, ¿sí? ¿Hablaron ya de los conocimientos a corto plazo o a largo plazo con algún profesor? ¿Sí o no? En lo personal, yo todavía no hablé, profe. Bueno, yo les voy a decir en qué consiste el conocimiento a largo plazo o a corto plazo. Esa es la forma en que el cerebro registra, a que siempre, por eso nosotros siempre estamos hablando de todo lo que implica el esquemato, de todo lo que implica lo nuevo que le estamos dando y que va uniendo con nuestros conocimientos previos. De eso también siempre les hablo, de que para estar como alumnos en este momento ustedes pasaron por un sistema, y que ese sistema fue registrando muchos conocimientos y fue registrando acá, quedando en el inconsciente, y a eso le llamamos conocimientos previos. Y todos los conocimientos nuevos unimos al leer, al informarnos de eso, unimos con nuestros conocimientos previos y
formamos nuevos conocimientos y eso es lo que nos ayuda a crecer intelectualmente y eso nos ayuda a fortalecernos como profesionales, ¿verdad? Pero yo tengo que procesar esa información, por eso es que recalcamos mucho lo del proceso de comunicación, de la importancia del proceso de comunicación, porque si yo no sigo esos pasos, entonces mi cerebro no registra, no procesa esa información y queda en la memoria, lo que denominamos memoria a corto plazo, que es un conocimiento que tenemos ahí por un tiempito, 2 meses, si usamos de repente hasta 2 años, ¿verdad? Pero después automático desaparece. El cerebro desecha esa información porque no registró en el largo plazo, que es el inconsciente, no está ahí sedimentado como un conocimiento previo, no registró, no guardó. A partir de ahí, si nosotros leemos una información, ¿por qué por qué les parece que se le da tanta importancia en este módulo a castellano? 2 días de castellano, justamente por eso, porque nosotros ahora tenemos que aprender cuáles son las herramientas que tengo que utilizar para procesar toda esa información, como para que esa información me sea válida y realmente se dé todo ese mecanismo como para que mi cerebro registre mi inconsciente, ¿no? Ahí es donde va a quedar como un conocimiento a largo plazo y voy a tener eternamente, por siempre va a estar, mientras yo viva va a estar en mi inconsciente. Ahora estuve leyendo, investigando y creo que se está llegando a la conclusión que todo lo que queda en el inconsciente igual sigue, dice que después de muerto no sé cuánto tiempo sigue ahí en el inconsciente todos esos conocimientos. Qué maravilla, ¿verdad? Entonces, vemos de cómo tenemos que procesar esa información. Porque yo les recalco esto, como para que ustedes tomen la valoración del procesamiento del mensaje en cualquier comunicación. Si ustedes están estudiando introducción al derecho, si están estudiando filosofía del Estado, si están resolución de conflictos, cualquier materia, ustedes tienen que comprender lo que están leyendo, como para que el cerebro pueda procesar y sedimentar en mi inconsciente. Si yo no entiendo y solamente memorísticamente leo sin comprender algo, entonces mi cerebro no procesa eso como una información, porque es algo que no comprendió y no sabe dónde guardar, porque todo ese procesamiento de registrar el cerebro tiene que saber dónde va a ubicar, porque tenemos tanta información acá en el cerebro, tenemos miles y millones de informaciones de acuerdo a nuestro interés, a nuestra cultura, a nuestra intelectualidad, tenemos miles de conocimientos de diferentes temas. Entonces el cerebro tiene que saber dónde registrar. Un ejemplo, si yo estoy hablando, por ejemplo, sobre la contaminación, y recibo, ya tengo información de la contaminación, alguna información en mi cerebro, entonces vuelvo a recibir nuevos avances porque los temas van avanzando y a medida que avanzamos dan nuevas informaciones. De acuerdo a las investigaciones vamos demostrando que de repente crecen esas informaciones. Entonces yo leo algo nuevo sobre la contaminación, algo que yo no sabía, ahora leo en una nueva investigación y me entero de cosas, de más cosas, me entero de cosas nuevas, de avances. Entonces eso es una nueva información. Y mi cerebro tiene que saber en dónde está, en mi inconsciente está mi tema de contaminación para poder llevar y unir con ese tema de la comunicación, de la contaminación, perdón, como para que pueda unir y
ampliar mi texto, o sea, hacer que mi texto sea más científico, más científico. Entonces, a partir de ahí, si yo no proceso esa nueva investigación, ese nuevo conocimiento que yo estoy adquiriendo, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque el cerebro no va a procesar como una información y a partir de ahí no va a ubicar en donde tiene que ubicar, como para que quede mientras yo viva, para que, como les dije, después de muerto, pero ¿a quién le va a servir más, verdad? Mientras yo viva, para que quede en mi inconsciente como un conocimiento previo. Y yo voy a seguir después investigando sobre la contaminación y ya tengo ahí más informaciones, más conocimiento y le voy a dar más. Y ahí es donde mi cerebro crece en conocimientos. Y cuando el día de mañana yo como profesional, sí, en un momento dado, todos vamos a hablar sobre el tema, vamos a analizar la contaminación. Entonces ahí, al decir la contaminación, mi cerebro ya tiene tanta información que ahí yo voy a empezar a hablar y a decir esto y esto y esto, y ya nadie me va a engañar, ya nada va a ser nuevo para mí, porque toda esa información, mi cerebro, que yo le fui dando como estudiante, que fui investigando, mi cerebro va a tener acá y yo voy a poder debatir, voy a poder opinar. Eso es lo que se logra con el procesamiento. Por eso es bueno que ustedes entiendan lo que están leyendo, analicen. Por eso leer tiene... Nosotros creemos que leer es solo agarrar un libro y decodificar. Se está acabando nuestro tiempo. Bueno, decodificar. Y en eso es decodificar. Eso es, por ejemplo, reconocer ma, la sílaba ma más la otra sílaba ma se lee mamá. Pero en texto, en mensaje, en esencia, ¿qué es lo que transmite mamá? Mamá transmite protección, transmite amor, se infiere de esa palabra mamá muchas interpretaciones. Entonces, eso es lo que ustedes deben perseguir. Leer sus leyes, aprender ya ahora, y si algo no entienden, agarren, tengan su diccionario técnico, pregúntenle a sus profesores, debatan, porque es lo único que el día de mañana les va a abrir y les va a dar la fortaleza como para poder debatir. Porque caso contrario, siempre van a estar ahí como pollitos mojados, callados por temor. El desconocimiento produce temor y ese temor siempre va a hacer que ustedes estén cabizbajo o aceptando la interpretación de otras personas. Y si eso, ¿cómo voy a combatir eso? Solamente voy a poder combatir eso leyendo, investigando y dándole nuevas informaciones a mi cerebro como para que se fortalezca. Y ¿qué es investigar? ¿Qué es leer? Leer es comprender. Si yo no comprendo, no me sirve de nada. Queda en mi memoria corta y en un tiempo desaparece. Por eso existen demasiados profesionales que estudiaron y en forma verborrágica y repetitiva como estudiante obtuvieron 5, 5, 5. Y después llegaba un momento, se recibieron y no sabían qué hacer, no sabían cómo aplicar lo que aprendieron ahí en forma memorística, porque en 5 años ya se les olvidó, ya desapareció su cerebro y no sabe qué hacer. Por eso ustedes sigan en forma de proceso el aprendizaje. Investiguen, ningún profesor les va a dar toda la información porque eso es una que después alguna vez, si llegamos a estar en aula, tal vez tengan la oportunidad de explicarles. Entra mucho ahí la moral, la ética, muchos detalles, ¿verdad? Que existen profesores que de repente no te dicen no te va a transmitir todos sus conocimientos porque ese conocimiento costó dinero, costó sacrificio, costó muchísimas cosas y no te va a dar a ciencia así en bandeja todo lo que le costó años y años y mucha inversión aprender eso. Entonces,
¿Cuál es la técnica? Aprendan a investigar, investiguen. ¿Cómo se investiga? Leyendo buenos libros. ¿Y cómo voy a procesar esa información siguiendo ese proceso comunicativo y llegando a la médula, al mensaje, a comprender lo que realmente es el tema, el mensaje del texto? Ahí es donde yo voy a aprender y me va a servir todo lo que estoy ahora estudiando. Caso contrario, va a quedar ahí y, como les dije, voy a obtener copiando, inclusive copiando, voy a tener todos 5, pero en el momento cuando se exige praxis. ¿Qué es praxis? La práctica no me va a servir de nada y voy a darme cuenta que 5 años fue inútil, tiré a la borda. Entonces, pónganse las pilas, comprendan. Existen caminos. Uno de los caminos y la más económica, la más viable para nosotros, porque somos un país tercermundista, son los libros. Entonces recurran, tenemos biblioteca. Ahora lastimosamente no podemos, ¿verdad? Pero más adelante sí. Recurran. También pueden ahora bajen buenos libros, lean. Agarren, compren, inviertan en un buen diccionario técnico, múnanse de esas dos cosas y empiecen a investigar. Ahí es donde el cerebro, de tanta presión, de investigación, de tanta información, en algún momento dado, le habrán estudiado ya Sócrates con filosofía del Estado, ya habrán estudiado, y su metodología decía: de tanta presión que le doy, en algún momento se va a romper ese coco que está ahí, ese coco brasilero todo peludo, se va a romper y va a salir un hermoso cocotero lleno, que se va a llenar lleno de frutos. Eso es en un lenguaje así más coloquial, pero más técnico, él decía, pero ese era su pensamiento. Entonces, de tanta investigación, de tanta información que le damos, en algún momento dado el cerebro va a responder. Y con esto cierro, chicos. Si ustedes no entienden algo, lean, vuelvan a leer, no se cansen de leer, que en algún momento dado el cerebro va a responder y va a comprender eso. Y no dejen que todas las personas les esté diciendo, enseñando qué pensar o enseñando su interpretación. Aprendan ustedes a interpretar, que eso es lo que realmente les va a servir y les va a volver el día de mañana verdaderos abogados, verdaderos letrados. Como les decía, en otros países la definición de abogado es letrado, su nombre lo dice. Con esto nos vemos mañana a las 16, ¿verdad? Chaucito. Suerte. Hasta luego, profe. Hasta Gracias. luego.